Shalom la gente, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Para esta semana vamos a estudiar Hechos número 26. En este capítulo Shaul está enfrente de Agripa, está enfrente de Festo y enfrente de Berenice. Estos personajes históricos de los cuales ya hablamos en el capítulo anterior y de quiénes son. Uno, por cierto, es el rey marioneta de Israel, el rey que gobierna Israel, pero realmente el que gobierna en aquel entonces es Roma. Él va a escuchar el caso de Shaul y Shaul va a intentar convencerlo de entrar en la fe, de entrar en la emuná de Yahshua. Él conoce, por supuesto, el Tanaj, conoce los profetas, conoce todo, no le está predicando a un pagano, le está predicando a personas que saben del tema, especialmente en el caso de Agripa, porque en el caso de Festo, por supuesto, él no sabe nada, más bien Festo llama a Agripa y a Berenice para que lo aconsejen de qué escribirle al César, porque el propósito es tomar a Shaul y mandarlo hasta el César, para que el César juzgue el caso de él. ¿Y cuál es este caso que tiene que ser juzgado? Bueno, el caso es que Shaul estaba en el templo, como vimos en capítulos anteriores, y hemos venido leyendo toda su historia, y resulta que mientras él estaba adorando en el templo, se estaba purificando en el templo, que supuestamente ya se abolió, un templo dice el cristianismo que no sirve, ¿verdad? Que no debería, que ahora somos el templo según ellos. Pero bueno, Shaul estaba ahí en el templo adorando a Yahweh. Los judíos ortodoxos se pusieron celosos al verlo, conociendo que él seguía a Yahshua, entonces intentaron matarlo. Al intentar matarlo, llegaron los romanos y lo rescataron y se lo llevaron a los tribunales, pero de Roma. ¿Por qué no a los tribunales de Israel? Porque Roma es la que gobierna Israel en este momento histórico. Se ven obligados a acudir a los tribunales de Roma y Roma no ve delito en Shaul, porque Shaul lo que cree es en Yahshua y eso es todo, y eso no es un delito para ellos tienen muchos dioses. Y aparte de eso, Shaul lo que cree es en la resurrección de los muertos y hizo que los fariseos y que los saduceos se pelearan ese mismo día y se causó un gran alboroto porque él le dijo a los saduceos y a los fariseos que él estaba siendo juzgado solamente por creer en la resurrección de los muertos y en los ángeles. Así que los fariseos, impresionantemente y como un milagro, lo empezaron a defender mientras lo querían matar. O sea, sí lo quieren matar, pero también lo estaban defendiendo la idea de él. Lo estaban acusando de alborotador, lo cual es falso, y de sedicioso, lo cual es falso. Él ese día mismo, como él mismo dice y no está mintiendo, cuando él fue al templo, él solo fue a hacer las cosas que tienen que ver con el templo, como entregar los diezmos, como entregar las ayudas a las viudas y a los huérfanos, como presentar sus respetos a Yahweh. Eso era lo que estaba haciendo Shaul nada más, pero los judíos ortodoxos lo acusaron de algo más. Ahora, ya que Shaul está en prisión y ahora va a ser interrogado por Agripa y por Festo, para que así Festo pueda escribirle a César, lo que va a suceder es que Shaul va a contar su historia, todo lo que él ha venido viviendo anteriormente. El capítulo 1 dice así: Agripa le dijo a Shaul, tienes permiso para hablar a tu favor. Entonces Shaul hizo un gesto con sus manos y comenzó su defensa. Vea cómo comienza el texto, que Agripa, que es el rey de Israel, el rey marioneta, le está diciendo a Shaul que puede hablar y le da permiso para hablar. Y Shaul hace un gesto con sus manos. ¿Qué gesto hace? Bueno, no lo conocemos, pero es curioso que pongan el gesto digamos, escrito. ¿Por qué? Porque debe ser como alguna señal de respeto o algún saludo de la época o algo antes de dirigirse a Agripa. Y Shaul, para hablar, tiene mucho estilo. Vamos a leer aquí en el 2 que dice: Rey Agripa, me considero favorecido que ante ti hoy me estoy defendiendo de las acusaciones que contra mí han hecho los judíos. Vean la forma en la que habla Shaul: me siento favorecido ante ti, qué elegante que es para hablar y qué inteligente también. Sin necesidad de halagarlo, simplemente le está diciendo que se siente favorecido al poder defenderse frente a Agripa. ¿Por qué? Porque sabe que Agripa pues, conoce la Torá y para él le va a ser más fácil exponer su caso. Dice en el 3, porque tú estás también informado de las costumbres y controversias judías, por lo cual te imploro que me escuches pacientemente. En el 4, por tanto, todos los judíos saben cómo viví mi vida desde la juventud,
tanto en mi propio país como en Jerusalén. O sea, Shaul lo que está diciendo es que todo el mundo me conoce, todo el mundo sabe que yo era judío ortodoxo, todo el mundo sabe que yo era fariseo y que era muy estricto con la ley. Continúa diciendo, ellos me han conocido por mucho tiempo y si están dispuestos pueden testificar que he seguido el partido más estricto en nuestra religión. Esto es, he vivido como Perush. Aquí ponen Parush o fariseo, es lo más correcto. O sea, Shaul está diciendo que él antes era fariseo. En el 6. Qué irónico es que estoy aquí en el tribunal por la esperanza en la promesa hecha a nuestros padres. Es el cumplimiento de esta misma promesa que nuestras 12 tribus esperan obtener resueltamente, haciendo sus actos de adoración noche y día. A pesar de esto, es en relación con esta esperanza, su majestad, que hoy soy acusado por los judíos. ¿Qué está diciendo Shaul? Vea, está diciendo, yo antes era fariseo y ahorita, irónicamente, estoy siendo acusado por los fariseos y también por los saduceos y por la gente en Jerusalén en general, porque yo tengo esperanza en la resurrección de los muertos y en el Mesías, en todas esas cosas que ellos tanto oran y piden que venga. Es más, el judaísmo ortodoxo de hoy en día, de Israel, de allá, de Oriente Medio, tiene tanta ceguera espiritual que siguen esperando al Mashiach, viendo que ya vino. O sea, él ya vino, ya cumplió con todo, las 70 semanas de Daniel, el Salmo 22, y bueno, y cantidad de cosas y simbolismos que cumplió Yahshua, y ellos no lo quieren aceptar. Bueno, eso es una ceguera espiritual ya propia de ellos, y uno no puede hacer más nada, más que orar por ellos y desearles pues que tarde o temprano cambien, que entiendan. En el 8, ¿por qué ustedes, pueblo, consideran imposible que Yahweh levante a la gente de entre los muertos? O sea, ¿qué es que consideran imposible que Yahweh pueda levantar a alguien de entre los muertos? De que Yahshua haya resucitado, tan imposible es, les parece imposible que Yahweh haga esto. Es más, hay un texto bíblico que dice que si uno tiene suficiente fe, podría mover una montaña. Y siempre que la gente lee este texto, siempre, es más, no he escuchado a nadie que tenga la fe de decir, bueno, es que es un simbolismo, y se ponen a decir, es que no es tan así. No, no, Yahweh puede mover una montaña, Yahweh creó el universo, la tierra, puede resucitar a los muertos, Yahweh tiene el poder para hacer de todo. ¿Por qué se justifican? ¿Por qué la gente dice que Yahweh no puede mover una montaña? Si usted tiene la fe para decir que Yahweh puede moverla, pues que la mueva, y punto. Pero ¿por qué le ponen estorbos a la fe? O sea, la gente a veces intenta como explicar cosas que no fue tan así, no fue que la resucitaron, sino que estaba enferma, o para aquel entonces estar dormido era estar muerto, y no, estaba muerta la persona se murió y la resucitaron. Lázaro estaba muerto, la niña de 12 años que estaba en una casa, y que todo el mundo la estaban velando, estaba muerta. Y llegó Yahshua y la resucitó, y los casos de gente muerta que ha resucitado es Biblia, es la fe en Yahweh. Y no hay que ponerle estorbo a la fe de Yahweh. Yahweh puede hacer lo que Él quiera. Ahora, que yo diga esto no significa que yo tenga la fe que mueva montañas. Que me digan, bueno, dígale a una montaña que se mueva. Yo no tengo esa fe, me gustaría tenerla. Me gustaría tener hasta para regalar y para dar y para prestar, pero no la tengo. O sea, que Yahweh nos llene de esa fe y de esa muná, o es que todavía no es el momento de que la gente se despierte así. Porque yo tengo la teoría de que en Apocalipsis, cuando comience, vamos a volver a ver este mismo tipo de milagros. La gente muerta que revive, la gente que está muy enferma que es sanada, que se va a multiplicar la comida, que vamos a estar sin comida porque nos van a estar persiguiendo, nos quieren cortar la cabeza, los goyín, las naciones, los paganos, los gentiles. Porque eso es ser un goyín, eso es ser un gentil, ser un pagano. Entonces esos van a querer cortarnos la cabeza y matarnos y ponernos el 666 en la frente. Y no vamos a querer, no vamos a tener que comer, entonces Yahweh nos va a dar de comer. Va a volver a llover maná, va a multiplicar la comida, Yahweh nos va a sustentar en ese momento. Yo tengo esa fe, yo creo en Yahweh. Y es que pienso que todavía no ha llegado ese momento, ¿verdad? Que se den esas cosas. Aunque Yahweh es el de ahora, el de antes y el de siempre. Para Yahweh no es imposible hacer un milagro grande hoy en día y resucitar a alguien.
De nuevo, yo no tengo ese don, yo no tengo ese don ni de profeta, yo no soy profeta, no me ha dado don de sanación, me encantaría tenerlo, se lo pedimos en el nombre de Yeshua, que no solo yo, sino que usted que me está escuchando tenga ese don también el día de mañana y los dones que sean necesarios. Pero no juguemos de cosas que no tenemos aún, ¿verdad? Que Yahweh nos dé y que vayamos paso a paso haciendo primero lo que hay que hacer, que son los mandamientos. El 9 dice así: en un tiempo yo pensaba que era mi deber combatir el nombre de Yeshua de Nazaret. Y en Jerusalén propiamente dice esto: después de recibir autoridad de los principales Kohanim, yo mismo eché muchos de los Kadoshim de Yahweh en prisión, cuando eran puestos a morir. Yo daba mi voto en contra de ellos. ¿Qué dice Shaul? Está contando la historia de cuando él era fariseo, que los Kohanim del templo, los mismos Kohanim, le daban un voto a él diciéndole: vaya y atrapa a esa gente, y entre todos votaban si había que apedrear o matar a alguien que siguiera a Yeshua. Entonces ellos lo apedreaban y lo mataban. Aquí va a mencionar a Esteban. Yo siempre he pensado que Shaul llegó a sustituir a Esteban, o sea, no lo dice el Tanaj, es un pensar mío, un sentir, que Esteban tenía un propósito y Shaul al matarlo le quitó ese propósito. Entonces pienso yo que Shaul llegó como a sustituir ese espacio vacío que había quedado lamentablemente por la muerte de Esteban. Dice en el 11: a menudo iba de una sinagoga a otra castigándolos y tratando de hacerles blasfemar, y en mi furia salvaje contra ellos fui tan lejos como para perseguirles fuera de nuestro país. O sea, Shaul hasta se iba fuera del país a perseguir a estas personas que predicaban para ver cómo hacía para arrestarlas, para hacerlos blasfemar o para darles muerte. Dice en el 12: en una ocasión como esta, yo estaba rumbo a Damasco, a Damex, con pleno poder y autoridad de los principales Kohanim. En el 13: estaba en el camino y era mediodía, su majestad, cuando vi una luz del cielo más brillante que el sol resplandeciendo alrededor de mí y mis acompañantes. O sea, Shaul está contando la historia de cuando conoció a Yeshua por primera vez. Bueno, cuando conoció a Yeshua, sí, pero en un sentido espiritual, claro está, que él vio una luz muy fuerte, que él iba camino a Damasco, y esta luz lo cegó, lo dejó ciego, hasta que Yahweh mandó a alguien para que pudiera recobrar la vista. Todos caímos a tierra, y entonces oí una voz en hebreo, vea lo que dice aquí: oí una voz en hebreo, que me decía: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? ¿Es dura cosa dar coces contra el aguijón? O sea, vea lo que dice aquí, qué montón de información hay. Dice: todos caímos a tierra, dice Shaul, o sea, él iba como acompañante, se cayeron a la tierra cuando vieron la luz. Y entonces oí una voz en hebreo. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? Hay personas que dicen que fue en griego toda la Biblia, y esa majadería yo no sé dónde la sacan. Pero la Biblia es israelita, es hebrea. ¿Por qué dicen que se escribió en griego? Porque está la teoría de que Yahweh desechó a Israel a tal punto de que escogió a los gentiles para hacer un nuevo pueblo. Eso es falso. Yahweh solamente escogió a Israel y va a unificar a Israel de nuevo en Apocalipsis. Lo podemos leer, Apocalipsis 21 y 22. Yahweh renueva a Israel, no renueva al gentilicio. No abre una iglesia católica, ni baja al templo de mormones, ni baja al templo de los testigos de Jehová. Eso no existe en la Biblia solo existe Israel. Los gentiles son personas que estudiaban la Torá, que habían dejado de estudiar o se habían paganizado de alguna manera y volvieron a estudiar la Torá como se debe. Eso es un gentil en la Biblia. Además, cuando habla de los gentiles referentes a quienes Shaul les está predicando. Recordemos que Shaul está predicando a las 10 tribus de Israel perdidas. Y lo que son los demás apóstoles le están predicando a los judíos directamente, a los judíos tal cuales. Entonces, ahí es donde viene la discusión de a quién se le predicaba. Realmente ellos no le predicaban a gentiles al 100%. Les predicaban a sinagogas donde habían gentiles, sí, que tal vez sí habían sido 100%, como Cornelio. Cornelio conocía sobre Yahweh. Cornelio fue el que le predicó Pedro cuando fue a la casa de él.
y le predicó a toda la familia, a los amigos de Cornelio, que era un soldado romano. Él sí era un pagano al 100%, pero él conocía sobre Yahweh y lo estaba buscando. Entonces Yahweh tomó a Pedro y le dijo que fuera a la casa de Cornelio y le predicara a todos. Que eso, bueno, podemos leer ahí les dejo el video y el estudio y todo, que habla sobre el manto que purificó a los animales impuros. Y a qué se refieren los animales impuros. Se refieren a personas, no a comer cerdo ni a comer camarón. Y bueno, ahí está toda la explicación. Y ya que dice que el texto está en hebreo, aquí en el 14 también dice, le dice Yahweh que dura cosa es dar cosas contra el aguijón. O sea, como que se está haciendo daño a sí mismo al perseguirlo. Dice en el 15, yo entonces dije, ¿quién eres tú, Señor? Y el Adón me respondió, yo soy Yahshua y tú me estás persiguiendo. El 16, pero levántate y párate sobre tus pies. Me he establecido ante ti para designarte a servirme y dar testimonio de lo que ya has visto de mí, y para que sepas cuando me aparezca a ti en el futuro. O sea, Yahshua le está diciendo, levántese porque yo lo voy a utilizar y tras de eso me voy a aparecer a usted en el futuro. Yo te libraré de tu pueblo y de los Goyim yo te envío. O sea, lo está mandando a los Goyim, pero lo va a librar de su propio pueblo, que es la tribu de Yahudá. Dice en el 18, a abrirle los ojos para que ellos se vuelvan de la oscuridad a la luz, del poder de Hasatán a Yahweh, y de este modo reciban perdón por sus pecados y a un lugar entre aquellos que han sido separados para ser Kadosh, por poner su confianza en mí. Bueno, vea qué dato más interesante se da aquí. Dice, del poder de Hasatán a Yahweh. O sea, que los quiere librar del poder de Hasatán, del adversario. Hay personas que dicen que Hasatán no existe, que Hasatán es un invento y de ahí vienen las ideas cabalísticas y el Talmud y todas las estupideces que yo les digo y les recomiendo de nuevo, no lean Talmud, no lean Cábala, tengan mucho cuidado porque vienen con teorías tontas y locas que no tienen nada que ver con nosotros, con rezos muy parecidos a los rezos católicos que hacen los católicos. Bueno, pues en el Talmud hay un montón y en la Cábala también hay muchos rezos, rezo para despertarse, rezo para acostarse, rezo para ponerse de rodillas, rezo para ponerse de pie. Es una cosa bastante absurda. Hay rezos para todo. Y aquí se está mencionando a Hasatán como un individuo. Hay personas que dicen que Hasatán, y es verdad, la palabra Satán significa adversario, pero que se refiere a un montón de adversarios, que el libro de Enoch dice que son un montón de ángeles caídos, que no sé qué, que además ni siquiera aparece Heiel, que es el verdadero nombre de Satanás, Heiel, que lo tradujeron como Lucifer. No aparece ese Heiel y aparecen otros nombres como Cocabel o Samael o etcétera, ¿verdad? Nombres de otros ángeles, y no aparece nunca el de Heiel, y eso es algo muy curioso de ver porque lo que quieren es desviar la atención. Satanás mismo utiliza cosas que parecen buenas para desviar a las personas del camino correcto, para que no se cuiden de él, hasta un punto que hay personas que no creen que exista un Satanás, que no exista un rey de los demonios, y sí existe. Dice en el 19, así que rey Agripa, yo no desobedecí la visión del cielo. En el 20, por el contrario, primeramente la anuncié en Damasco, después en Jerusalén por todo Judá, y también a los Goyim y también a la gente, de nuevo, que era o incircuncisa al 100%, que no conocía a Yahweh, o que era pueblo de Israel que se estaba extraviando, ¿verdad? Que se había paganizado. Dice, por todo Judá, o sea, por toda la tribu de Judá, y también a los Goyim, que ellos debían volverse de sus pecados a Yahweh y después que hagan obras que sean consistentes con el arrepentimiento. En el 21, por estas cosas fue que los judíos me agarraron en el templo y trataron de asesinarme. O sea, por predicar sobre Yahshua, fue que intentaron asesinarlo. Recuerde que Shaul ahorita está hablando con Agripa, como el rey de Israel, como el rey marioneta. Continúa diciendo en el 22, sin embargo, hasta este día he tenido la ayuda de Yahweh, estando firme, dando testimonio a pequeños y a grandes, diciendo nada más que lo que ambos, los profetas y Moshe, dijeron que pasaría. ¿Qué fue lo que dijeron los profetas y Moshe? Que vendría el Mesías, y se cumplió y punto.
Dice en el 23 que el Mashiach moriría y que él, siendo el primero en resucitar de entre los muertos, proclamaría la luz al pueblo y a los goyim. Y eso fue lo que pasó. O sea, no está diciendo nada malo, Shaul. Pero vea lo que le dice Festo. Festo, recuerden que es un romano pagano al 100%, no conoce nada de Torah. Tiene un conceptillo ahí más o menos por encima, pero no conoce nada. Él no había escuchado el relato de Shaul de esta manera. Shaul se había defendido diferente frente a Festo. Pero todo esto no se lo había contado, porque por sí Festo no lo iba a entender. Bueno, aunque a veces hay que contarlo, aunque la gente no entienda, pero Shaul todavía no lo había contado porque no era el momento. Dice en el 24. Pero cuando había llegado a este punto en su defensa, Festo gritó al tope de su voz. O sea, Festo gritó durísimo. Festo se levantó y pegó un gran grito y lo calló. No lo dejó seguir con la narración que él tenía. Le dijo: Shaul, estás fuera de sí. Tanto aprender te está volviendo loco. Porque, bueno, en otras Biblias dice, tanta letra te está volviendo loco, o tanta letra te está matando, ¿verdad? Depende de la traducción en la que aparezca, pero la traducción es buena, tanto aprender te está volviendo loco. ¿Por qué Festo dice esto? Porque es verdad, las personas que estudian mucho filosofía, no digo que Torah, ¿verdad? Ni otra materia, sino filosofía, usualmente se vuelven locas. ¿Por qué se vuelven locas? Porque la filosofía se contradice totalmente. Un filósofo dice una cosa y el mismo filósofo se contradice más adelante. O un filósofo dice una cosa y por supuesto el otro dice otra. ¿Por qué? Porque es el pensar de cada quien. En cambio, el Tanakh viene guiado por Yahweh, entonces el pensar de nosotros tiene que ser el de Yahweh, y si no va acorde a Yahweh no le va a gustar y punto. Si la gente dice que el LGTB está bueno y que es amor y que qué bonito, a Yahweh no le gusta y punto. Yahweh dijo que no y se acabó, y no hay más que darle vuelta. Y no va a encontrar usted nunca un profeta en el Tanakh donde diga: sí, el LGTB no está tan mal, eso es amor, hay que ser comprensivos, que qué maldad, ¿verdad? Porque acuérdese que eso era pena de muerte. Era apedreamiento en época bíblica. Y la gente dirá: sí, pero eso es una bestialidad, eso no lo puede hacer Dios. Dios no es malo, Dios es amor. Sí, es amor, pero también es justicia y también hay castigo. Acuérdense que en Egipto llovió granizo y fuego, ¿se acuerdan? En las 10 plagas. Bueno, eso es un apedreamiento. Ahí está. Vea que no se contradice. Yahweh no se contradice. ¿Dónde más hubo un apedreamiento? Con Josué, que llovieron granizo del cielo y apedreó con granizo al ejército enemigo, lo apedreó. ¿Dónde más hubo uno con fuego? En Sodoma y Gomorra. ¿Ve? Van a decir: no, es que Dios no se contradice. No, Dios hace las cosas como las hacía, como las hace y como las va a hacer. Dios no cambia, Yahweh no cambia, que es el término correcto, Elohim es el término correcto. Yo digo Dios para la gente nueva, para que entiendan. Ahora, ¿por dónde más va a suceder? De nuevo en Apocalipsis va a llover granizo, fuego y sangre. En la primera trompeta Apocalipsis llueve granizo, fuego y sangre. Yahweh no cambia, va a haber otro apedreamiento más. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente LGTB y todo ese asunto? Bueno, pues lo mismo va a pasar eso. ¿Dónde van a terminar? Ahí va a terminar. El que tiene relaciones fuera del matrimonio, bueno, lo mismo, es lo mismo. Y la gente dice: no, pero es que yo lo hago. Y no lo haga, no lo haga. Los que violan el Shabbat por cabezonada, o sea, ya por cabezones, hay gente que lo ignora. Y mucho tiempo yo también lo ignoré. No lo entendía, pero ahora que lo entiendo y por cabezón lo hago, ¿qué pasa con esa gente? De pena de muerte también. Entonces tengan cuidado. O sea, no digo que no los pueda perdonar Yahweh. Yahweh puede perdonar los pecados, puede perdonar ese tipo de pecados y pueden cambiar. Pero cambien, o sea, empiecen a leer, lean la Biblia en orden, desde Génesis hasta Apocalipsis, un poquito a poquito, un capítulo que sea por día o más. Si pueden leer más, lean más. Pero háganlo, hagan un cambio, hagan los mandamientos, hagan el Shabbat, hagan las fiestas, no tengan relaciones fuera del matrimonio, no roben, sean francos, estudien la Biblia como tiene que ser, ¿verdad? No digan que son profetas cuando no son profetas, que eso es un crimen también de pena de muerte. ¿Cuánto falso profeta hay? ¿Cuánto cristiano dice ser un profeta y no es profeta? Usted le dice: bueno, profetiza y no profetiza. No, es que profeta también es predicar. No, profeta es el que profetiza el futuro, que sabe lo que va a pasar en el futuro. Si no sabe lo que va a pasar en el futuro, no es profeta, punto. ¿Para qué dice que es una cosa que no es? Diga que es un predicador o que habla la palabra o póngale el nombre que usted quiera, pero no diga que es profeta, porque eso es grave.
En el 25 dice, pero Shaul dijo, no, no estoy loco, Festo, su excelencia, por el contrario, estoy hablando palabras de verdad y de sanidad. O sea, Shaul está diciendo, yo no estoy loco, usted me está acusando de loco, yo no estoy loco, yo estoy hablando cosas que son verdad, que yo las vi y estoy hablando sanidad también. Dice en el 26, porque el rey entiende estos asuntos, así que a él expreso estas cosas libremente, pues estoy seguro que no han estado escondidas de él. Después de todo, no sucedieron en ningún callejón. O sea, Shaul está diciendo, yo sé que el rey entiende lo que yo le estoy hablando. El rey es Agripa. Recuerden que este rey Agripa es uno de los Herodes, o sea, es el tercer Herodes en la dinastía. Y este Herodes, al ser un rey de Judá y conocer, por supuesto, todo lo que tiene que ver con Israel, tiene que conocer la Torá a la fuerza, o sea, es parte de ser un rey. Y Shaul está diciendo, esto no sucedió en ningún callejón, o sea, el rey conoce todo lo que ha venido pasando, sabe sobre Yeshua, sabe que resucitó a los muertos, ya varias personas se lo han dicho, pero ahora tiene a Shaul enfrente y Shaul está hablando a él de una manera pues distinta porque él era un fariseo a muerte, tanto que llegó a matar personas por honor a su fariseísmo, ¿verdad? A su judaísmo ortodoxo de aquel entonces. Y ahora lo que está haciendo Shaul digamos, como viendo un cambio de una persona que uno no se lo puede creer, voy a decirlo así. Imaginemos que Nicolás Maduro regresa a Venezuela, que a no lo permita, ¿verdad? Pero digamos que regresa a Venezuela y cambia, o sea, cambiara, que eso sí lo permita. Y buscara a Yahweh y hiciera cosas buenas, o sea, y se vieran hasta milagros por mano de él, ¿verdad? Como intermediario, uno, pues sería difícil ignorar algo así. Y eso es lo que está pasando, o sea, tenemos que Shaul, siendo tan malo, persiguiendo a la congregación, llegó a ser parte de la congregación y una persona no solamente parte del montón, sino un principal de la congregación. En el 27 continúa diciendo Shaul, Rey Agripa, ¿crees tú a los profetas? Yo sé que tú crees, le está diciendo Shaul. Shaul mismo le está contestando, ¿usted cree en los profetas? Yo sé que usted cree en los profetas, le está diciendo Shaul. En el 28, Agripa dijo, en este corto tiempo me tratas de convencer que me convierta a mesiánico, dice esta Biblia, pero lo correcto no es mesiánico. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí aparece una palabra muy curiosa. Primero Agripa está diciendo, usted intenta que yo me haga mesiánico. En las Biblias cristianas, lo que aparece es la palabra cristiano, por supuesto, porque la Biblia es cristiana. Y si usted busca la raíz de la palabra, como esta carta fue traducida del griego del hebreo al griego, entonces ahí es donde nos damos cuenta de que la palabra es la misma, dice cristiano, claro, porque primero fue hebrea, no conocemos cuál era la palabra que decía realmente en hebreo, y de ahí fue traducida al griego. Estas cartas no iban para los griegos, les repito, todas estas cartas de Shaul iban para las congregaciones, para las sinagogas, donde se adoraba a Yeshua, no a las sinagogas donde no se adoraba a Yeshua, sino a las que sí. Y en esas sinagogas había gente que estudiaba Torah, que sabía la Torah, que a la fuerza tenía que saber hebreo. ¿Por qué a la fuerza? Porque en aquel entonces no habían Biblias griegas. No habían, todo el escrito de Moisés no estaba en griego, estaba en hebreo nada más. Y ellos tenían que a la fuerza estudiar a Moisés, tenían que a la fuerza estudiar a Isaías. ¿Por qué? Porque Isaías habla de Yeshua. ¿Por qué? Porque Moisés habla de Yeshua. ¿Por qué? Porque los salmos hablan de Yeshua y todo eso estaba en hebreo. Entonces, cuando se predicaban los Shabbat, no los domingos, los Shabbat en las sinagogas sobre Yeshua, había que leer en hebreo. Que si había que traducirlo, bueno, tal vez la gente no supiera alguna palabra o alguna cosa, pero la realidad es que no, porque estas congregaciones estaban en Israel, todas estaban en Israel, y Israel habla primeramente hebreo. Es como en Costa Rica, se habla primeramente español. Que hay gente que habla inglés, sí, claro, hay gente, yo no hablo inglés, pero hay gente que habla inglés y que hay gente que habla francés, claro que hay gente que habla francés, pero aquí no se habla francés, aquí se habla español. Y en Israel se habla hebreo, punto, eso es todo. Y la palabra que aparece aquí como mesiánico en los textos que tenemos únicamente en griego. ¿Por qué solamente en griego? Porque cuando entró Roma despedazó
todo el templo y despedazó todos los rollos de la Torá y todo lo que estaba en hebreo, todo lo despedazó y se salvó solamente unas poquitas cosas, esta carta no la tenemos en hebreo porque se perdió en hebreo. Y así se perdieron un montón de cosas. Pero bueno, hay un estudio que yo les dejo ahí en pantalla que ustedes pueden ver, donde podemos ver que hay muchas palabras clave que de hecho nos dan la referencia de que los textos fueron escritos en hebreo. Pero bueno, eso es otro asunto. Ahora, en este momento, ¿en qué idioma estaban hablando entre ellos? Me pregunto yo. Estaba Festo, que Festo es un griego. Festo es un griego. Estaba Agripa sí es un hebreo. Y Berenice, que Berenice es una hebrea también. Los tres son personas, dos son hebreos y uno no es hebreo. ¿En qué idioma hablaron? Tal vez si pudieron hablar en griego, puede ser, ¿por qué no? Porque tanto Festo como Agripa tenían que saber ambos idiomas, porque ellos eran personas de importancia, uno era un rey y el otro era un canciller de alto rango, ambos tenían que conocer tanto hebreo como griego. No sabemos en qué idioma estaban hablando. Entonces, ¿cuál es la palabra que aparece aquí? No sabemos. O sea, probablemente aparezca los del camino. O bueno, o tal vez sí aparezca la palabra mesiánico, pero como un apodo. ¿Por qué? Porque Agripa puede utilizar la palabra mesiánico para referirse a las personas que siguen a Yeshua. Pero de hecho, una palabra así, tan fuerte como mesiánico, yo no creo que la hayan utilizado en aquel entonces. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que siguen al Mesías. O sea, un mesiánico sigue al Mesías. Y para los judíos ortodoxos decirle a una persona que está siguiendo al Mesías es una contradicción. O sea, ellos deberían de decir, está siguiendo un falso profeta. Puede ser, ¿verdad? Pero utilizar la palabra Mesías no me parece correcta. No conocemos qué palabra aparece ahí. En el 29 dice así: Shaul respondió, tanto si toma poco tiempo como mucho, le ruego a Yahweh que si no solo tú, sino también todos los que me escuchan hoy, puedan hacerse como yo, excepto por estas cadenas. Muy elegante también la manera de hablar de Shaul. Le está diciendo, usted está loco, primero le dice Festo, y él le dice, no, yo no estoy loco. Yo lo que deseo es que tanto las personas que me escuchan hoy, como tú, le está diciendo Agripa, puedan hacerse igual a mí, excepto por estas cadenas, o sea, refiriéndose a la fe, por supuesto, ¿verdad? No a que estén encadenados, pero es una forma muy elegante de expresarlo. Dice en el 30, entonces el rey se levantó, y con él el gobernador y Berenice y todos los otros que con ellos se sentaban. O sea, tenemos varias personas escuchando el relato de Shaul, quién sabe si a ellos les cambió el corazón, les cambió la vida. Yo sé que al menos en el caso de Festo, de Berenice y de Agripa no les cambió la vida, siguieron igual, pero tal vez los demás presentes sí, no sabemos. ¿Y cómo lo sé? Por cuestiones históricas, ¿verdad? Porque cuando uno busca la historia de ellos, se ve que ellos no siguieron por el mismo camino. En el 31, después que se había retirado, se dijeron entre sí, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o prisión. Y ya en el 32 para finalizar, y a Agripa le dijo a Festo, si no hubiese apelado al emperador, o sea, al César, podría ser puesto en libertad. ¿Qué es lo que están diciendo ellos? Yo no veo que haya cometido ningún crimen, ni a la Torá, ni a Roma. Entonces, si realmente él no hubiese apelado al César, hubiera podido haber quedado libre en ese mismo momento o desde mucho antes. Lo que pasa es que Shaul apeló al César porque Yahweh le había profetizado que tenía que verse con el César, ir a predicarle al César y seguramente a las personas que están alrededor del César. ¿El César cambió? No cambió tampoco, ¿verdad? No siguió a Yeshua. Pero al menos sabemos que el propósito estaba tal vez en las personas que están alrededor del César. Uno no sabe qué cosas pudieron haber cambiado o qué ayuda pudo haber dado. Tal vez el César en un futuro no fue tan cruel con los israelitas de aquel entonces. Es más, se sabe que César no fue tan cruel con ellos como llegaron a ser otros en el futuro. Y bueno, por el momento me despido. Espero que les haya gustado el video. Recuerden compartir. Que Yahweh los bendiga en el nombre de Yeshua. Shalom, Urahot, paz y bendiciones. En la oscuridad de la noche, las ovejas perdidas claman,
buscando el camino de vuelta en un mundo que se desarma. ¿Dónde estás, buen pastor? Se escucha el eco en el viento, perdidos en la oscuridad. Se apaga el fuego del sentimiento, pero hay un susurro divino, una promesa en el cielo. El Adón sopla sobre los huesos secos y se termina el cautiverio. Por amor a la verdad, cada lágrima que cae dará vida a lo que fue, y el amor nunca se va. El desierto florecerá y las almas encontrarán sus raíces en el hoy, caminando hacia la paz. Los valles gritan esperanza, la lluvia trae liberación. Los corazones de piedra latirán en una canción. Ah, Israel, no temas más, tu historia es redención. En cada lágrima hay vida, en cada sombra luz y perdón. Con cada paso que demos renacerá la comunión. Los huesos secos unidos formarán una nación. Por amor a la verdad, cada lágrima que cae dará vida a lo que fue, y el amor nunca se va. El desierto florece